Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un tema que, les aseguro, será muy interesante. Hoy vamos a hablar de un personaje que seguramente conocen muy bien, un galán que ha conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus éxitos televisivos, ni de su atractivo físico. Hoy vamos a centrarnos en algo mucho más profundo, la presión mediática y cómo la enfrenta. Vamos a analizar un episodio específico, un momento en el que Can Yaman, cansado de los rumores y las especulaciones, explotó contra la prensa rosa. Vamos a desentrañar lo que realmente dijo, el contexto en el que lo dijo y las implicaciones de sus palabras. Así que prepárense para un análisis profundo y sin filtros. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis a fondo y de las perspectivas diferentes, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, denle un me gusta a este vídeo si les resulta interesante. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y su enfrentamiento con la prensa del corazón. Como saben, Can Yaman ha estado en el ojo del huracán mediático desde que saltó a la fama. Su vida personal, sus relaciones, sus proyectos profesionales, todo ha sido objeto de escrutinio constante. Y aunque la fama trae consigo una cierta dosis de atención mediática, a veces esa atención se vuelve excesiva, invasiva y hasta dañina. En un momento dado, Can Yaman llegó al límite. Cansado de las mentiras, las tergiversaciones y los rumores infundados, decidió alzar la voz y defenderse. No fue una reacción impulsiva ni desmedida. Fue una explosión contenida durante mucho tiempo, una liberación de la frustración acumulada. Lo que dijo Can Yaman en ese momento, lo que realmente dijo, es clave para entender su posición y su hartazgo. Recuerdo que uno de los puntos que más le molestaban era la constante invasión a su privacidad. Los paparazzi lo seguían a todas partes, lo fotografiaban en momentos íntimos y publicaban imágenes sin su consentimiento. Se sentía acosado, perseguido y sin ningún derecho a la intimidad. En sus declaraciones, Can Yaman dejó claro que entendía el interés del público en su vida, pero que existía una línea muy fina entre el interés y el acoso. Una línea que, según él, la prensa rosa había cruzado hace mucho tiempo. Otro aspecto que lo enfurecía era la difusión de noticias falsas y rumores sin fundamento. Constantemente se publicaban historias sobre sus relaciones sentimentales, sus proyectos profesionales y su vida personal que no tenían ninguna base real. Estas noticias, además de dañar su imagen pública, afectaban a sus seres queridos y generaban confusión entre sus fans. Can Yaman se quejaba de la falta de rigor periodístico y de la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación, que preferían publicar noticias sensacionalistas antes que verificar la información. Pero quizás lo que más le dolía era la forma en que la prensa rosa lo retrataba como un objeto sexual, reduciendo su talento y su trabajo a su atractivo físico. Constantemente se hacían comentarios sobre su cuerpo, su aspecto y su vida amorosa, ignorando por completo sus logros profesionales y su dedicación al trabajo. Can Yaman se sentía infravalorado y utilizado, como si su único valor fuera su imagen. En sus declaraciones, Can Yaman fue muy claro al respecto. Denunció la cosificación de la que era víctima y exigió respeto por su trabajo y su persona. Recordó que era un actor, un profesional que se esforzaba por hacer bien su trabajo y que merecía ser juzgado por sus méritos y no por su apariencia. También criticó la doble moral de la sociedad, que por un lado alababa la belleza física y por otro la utilizaba para denigrar y menospreciar a las personas. El ataque de Can Yaman a la prensa rosa no fue un acto aislado. Fue la culminación de un proceso de frustración y hartazgo que se había ido acumulando con el tiempo. Fue una forma de decir basta, de defender su dignidad y de exigir respeto. Sus palabras resonaron en muchos de sus fans y en otras personas que se sienten identificadas con su lucha contra la presión mediática. Es importante destacar que Can Yaman no estaba en contra de la prensa en general. Reconocía el papel fundamental de los medios de comunicación en la sociedad y valoraba el trabajo de los periodistas que informaban de manera honesta y responsable. Su crítica se dirigía específicamente a la prensa rosa, a aquellos medios que priorizaban el sensacionalismo y la difamación por encima de la verdad y la ética profesional. Después de su explosión, Can Yaman tomó medidas para proteger su privacidad y controlar su imagen pública.
Redujo su presencia en las redes sociales, limitó sus apariciones públicas y contrató un equipo de profesionales para que lo asesoraran en materia de comunicación y relaciones públicas. También se dedicó a proyectos que le permitieran mostrar su talento y su versatilidad como actor, alejándose de los papeles estereotipados y buscando personajes más complejos y desafiantes. En definitiva, la historia de Can Yaman y su enfrentamiento con la prensa rosa es un ejemplo de la presión a la que están sometidas las celebridades y de la importancia de defender la privacidad y la dignidad. Es un recordatorio de que la fama no justifica el acoso ni la difamación y de que todos tenemos derecho a ser tratados con respeto. Hemos visto cómo Can Yaman se enfrentó a la prensa rosa, exhausto de la invasión a su privacidad, la propagación de noticias falsas y su constante cosificación. Vimos que su reacción fue la acumulación de mucho tiempo, y fue una forma de alzar la voz por su dignidad y el respeto a su persona. También destacamos que no se trataba de un ataque a la prensa en general, sino a aquellos medios que priorizan el sensacionalismo sobre la verdad. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya permitido conocer un poco más a fondo la realidad que viven muchas celebridades. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que la prensa rosa se extralimita en su afán por conseguir noticias? ¿Creen que las celebridades tienen derecho a proteger su privacidad? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Ahora profundicemos aún más en este tema. Para entender completamente la reacción de Can Yaman, es crucial analizar el contexto cultural en el que se desarrolla su fama. En Turquía, la industria del entretenimiento, especialmente las telenovelas, tiene una gran influencia en la sociedad. Los actores y actrices son ídolos nacionales, figuras públicas que están constantemente bajo la lupa de los medios y la opinión pública. Esta constante vigilancia puede ser asfixiante, especialmente cuando se cruzan los límites de la privacidad. Además, la prensa rosa en Turquía, al igual que en otros países, a menudo se alimenta del sensacionalismo y la especulación. Las noticias falsas y los rumores infundados son moneda corriente, y no es raro que se inventen historias para generar controversia y aumentar las ventas. Esta práctica puede tener consecuencias devastadoras para la imagen pública de las celebridades, afectando su carrera profesional y su vida personal. Can Yaman no es el único actor turco que ha expresado su frustración con la prensa rosa. Muchos otros han hablado públicamente sobre el acoso y la invasión a su privacidad. Sin embargo, la reacción de Can Yaman fue particularmente notable debido a su franqueza y su vehemencia. No se anduvo con rodeos al denunciar las prácticas poco éticas de algunos medios y al exigir respeto por su persona. Una de las estrategias que Can Yaman ha utilizado para proteger su privacidad es limitar su presencia en las redes sociales. Aunque reconoce la importancia de estas plataformas para conectar con sus fans, también es consciente de los riesgos que conllevan. Las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para los rumores y las noticias falsas, y también pueden ser utilizadas por los paparazzi para rastrear sus movimientos. Otra estrategia que ha implementado es ser más selectivo con sus apariciones públicas. Ha reducido el número de eventos a los que asiste y ha tratado de mantener un perfil más bajo en su vida cotidiana. También ha contratado un equipo de seguridad para protegerlo de los paparazzi y evitar que lo fotografíen en momentos íntimos. Pero quizás la medida más importante que ha tomado Can Yaman es centrarse en su trabajo y en su crecimiento como actor. Ha buscado papeles que le permitan mostrar su talento y su versatilidad, alejándose de los estereotipos y buscando personajes más complejos y desafiantes. Al enfocarse en su carrera profesional, ha logrado desviar la atención de su vida personal y reafirmarse como un actor serio y respetado. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Tienen derecho a la privacidad, a la dignidad y al respeto. La fama no justifica el acoso ni la difamación, y la prensa tiene la responsabilidad de informar de manera veraz y ética. El caso de Can Yaman es un llamado de atención sobre la necesidad de proteger la privacidad de las celebridades y de combatir el sensacionalismo y la desinformación en los medios de comunicación.
Es un recordatorio de que la fama no es una excusa para violar los derechos fundamentales de las personas. Además de las estrategias mencionadas, Can Yaman también ha buscado apoyo en sus fans. A través de sus redes sociales, ha expresado su agradecimiento por el apoyo incondicional que recibe de sus seguidores y ha pedido que se respete su privacidad. Sus fans, a su vez, han respondido con lealtad y han defendido su derecho a ser tratado con respeto. La relación entre las celebridades y sus fans es un tema complejo y delicado. Los fans admiran y apoyan a sus ídolos, pero a veces pueden cruzar los límites de la privacidad y el acoso. Es importante que los fans sean conscientes de la responsabilidad que tienen y que respeten la vida personal de las celebridades. El caso de Can Yaman es un ejemplo de cómo la presión mediática puede afectar la vida de una persona y de la importancia de defender la privacidad y la dignidad. Es un recordatorio de que todos tenemos derecho a ser tratados con respeto, independientemente de nuestra fama o nuestra posición social. En conclusión, el enfrentamiento de Can Yaman con la prensa rosa no fue un simple arrebato de ira. Fue una reacción justificada ante el acoso, la difamación y la invasión a su privacidad. Fue una forma de alzar la voz y defender su dignidad. Y su historia nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y la importancia de proteger los derechos de las celebridades. Espero que este análisis ampliado les haya resultado aún más interesante y les haya proporcionado una comprensión más profunda de la situación que vivió Can Yaman. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus ideas sobre este tema. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por su apoyo.